Hermanas y hermanos, todos necesitamos la claridad de la luz para poder caminar. Y también necesitamos una guía o un sendero por donde recorrer. Esta luz y esta guía es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está escrita en el texto de la Biblia, la Sagrada Escritura, y que tiene para nosotros una centralidad importante. Debe ser el centro de nuestras vidas. Esa luz que nos ilumine y al mismo tiempo el que nos muestre el sendero o el camino por donde debemos de recorrer. El Papa Francisco nos invita en este domingo a que le demos toda la importancia que tiene la Sagrada Escritura. Muchas veces nosotros nos distraemos en varias cosas que hacen a nuestra fe, ciertamente, y que son buenas, pero que a veces le damos demasiada importancia a estas cosas y no tanto a la Sagrada Escritura. Por eso el Papa nos invita a que no nos olvidemos, ¿no?, de que la Sagrada Escritura debe estar presente en el centro de nuestras vidas. Y el Evangelio que hemos escuchado hoy, que está tomado de San Marcos, es el inicio de la misión apostólica de Jesús. Después de que Juan el Bautista fue arrestado, fue entregado, en este momento Juan el Bautista, que era un personaje tan importante, se hace a un lado y aparece Cristo. Cristo, que es el Verbo de Dios, que es la palabra. Esa palabra que no solo viene a ser anunciada a un pequeño grupo que estaba esperando la llegada del Mesías, que era el pueblo de Israel. Esa palabra viene a ser universal para toda la humanidad. Entonces, Cristo no vino para unos cuantitos, no vino para un grupito, vino para todos. La universalidad del mensaje de Dios. Y ese mensaje que no pasa, que siempre es actual. Son más de 2000 años que vamos escuchando esta palabra y que cada vez que la leemos siempre encontramos algo novedoso. Y esta palabra, que aparece también en el Evangelio, tiene dos características fundamentales. La primera, el llamado a la conversión. Y la segunda, el llamado a la misión. Conversión y misión. Dos cosas fundamentales. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Jonás nos muestra cómo Jonás va a predicar esta palabra de Dios a Nínive, un pueblo grande, un pueblo conocido por su maldad, por sus pecados, donde la corrupción en todas sus formas reinaba. Y uno, como Jonás y muchos otros, pensaría que Nínive no necesita este mensaje de la palabra, más bien necesitaría desaparecer. Habría que mandarle una bomba y que desaparezca, porque es un pueblo de gente malvada, pervertida. Y muchas veces, en la lógica humana, también nosotros pensamos que hay personas que no merecen el perdón de Dios, que no merecen nuestro perdón, por cómo son, por cómo actúan, por lo que hacen. Ciertamente, en el mundo, como en Nínive, encontramos muchas formas de maldad. Hay mucho mal. ¿Quién diría que en pleno siglo XXI estaríamos viviendo guerras,
Hay guerras entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entre Israel y Hamas, ¿no? Y en otros lugares donde se sigue matando a la gente, donde se destruye no solo edificios o estructuras, sino familias, pueblos, comunidades. Pero no solo tenemos que mirar a lo lejos, en nuestro contexto particular nacional, todos los días vemos violencia en todas sus formas. Todos los días, ¿no? En los noticieros escuchamos las dificultades que la sociedad vive y que muchas veces nos llenan de resentimiento, de odio y de deseo de mal. Ante esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Como a Jonás, nos llama a anunciar el amor de Dios, ese amor de Dios que es misericordia. Jonás no quería predicar a Nínive, al contrario, quería el castigo, pero Dios le obliga y Jonás va y predica. Y aquí está cómo actúa esta palabra. Nínive, al escuchar la palabra de Jonás, cambia de actitud, empezando por sus autoridades, cambia de actitud, ¿no? Y llaman al ayuno, llaman al arrepentimiento y al cambio de conducta. Dicen que cuando la palabra de Dios es como la lluvia, ¿no? Cuando cae, no vuelve al cielo sin antes haber fecundado la tierra. La palabra de Dios, bien anunciada, bien entendida, siempre cambiará a las personas, por muy malas que éstas parezcan, como pasó con Nínive. Y por eso Jesús empieza su ministerio invitando a la conversión, como ya lo había hecho Juan el Bautista, y también hoy nos llama a nosotros a que nos convirtamos. La vida del cristiano siempre es un constante convertirse, porque no somos perfectos, porque no somos santos, todos tenemos debilidades y tenemos que luchar contra ellas. Y entonces, para no extraviarnos en nuestra vida, ¿no? Tenemos el mensaje de la palabra de Dios, que es esa luz que nos va iluminando en qué tenemos que cambiar, qué acciones y actitudes tenemos que asumir en nuestra vida. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios nos convoca a la misión. Inmediatamente después de anunciar la conversión, Jesús llama a sus primeros discípulos, Simón, Andrés, Juan y Santiago. Eran pescadores, hombres no muy inteligentes, que durante el día descansaban y trabajaban en la noche, porque la pesca había que hacerla en la noche. Pero al escuchar a Jesús, dejan todo y le siguen. No dudan, no piensan, no hacen comparaciones qué pierden y qué ganan. Simplemente al escuchar la invitación de Jesús, dejan todo y le siguen. El mensaje de la palabra de Dios nos convoca y siempre nos convocará a ser con Jesús portadores de este mensaje de Dios. Y hace a estos discípulos pescadores de hombres. Ellos eran expertos o hábiles en la pesca de peces. Y Jesús les invita a ser pescadores de hombres. Ser pescador significa subir a la barca y remar mar adentro. Alejarse de la orilla significa entrar en lo desconocido, en aquello que es inseguro. En el mar puede pasar de todo. Ser misionero significa renunciar a muchas seguridades y adentrarnos en este horizonte al que Dios nos invita, del que no sabemos bien cómo será, pero que sin embargo generará una pesca abundante, una pesca generosa. Siguiendo el ejemplo
de estos discípulos a lo largo de la historia, encontramos muchos, entre ellos santos, que han dejado atrás todo y han seguido a Jesús y han anunciado el mensaje de la palabra. Han transformado corazones, han transformado mentes y han iluminado a la iglesia, al mundo. La iglesia hoy también sigue convocada a anunciar este mensaje. Nosotros todos aquí y todos quienes estamos siguiendo esta transmisión, estamos invitados a ser anunciadores de este mensaje. Ojalá que nuestra respuesta sea pronta, inmediata, ¿no? Y podamos ir a los demás sin miedo, sin vergüenza, hablar de este mensaje. A veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios, porque cada vez que hablamos esta palabra, al primero que hablamos es a nosotros. Y cada vez que hablamos de la palabra, también nos implica a nosotros en esta invitación de la conversión, del cambio, empezando por nosotros. Desde aquí, agradecemos a todos aquellos que han dicho sí a Dios, a tantos sacerdotes, a tantas religiosas, tantos catequistas, animadores, profesores, líderes y guías, que dejando todo atrás, se han ido adelante, escuchando esta invitación de Jesús y anuncian ese mensaje. Gracias, y les decimos que no se cansen, que las dificultades, que los problemas no les desanimen. Y también la invitación a tantos otros, sobre todo jóvenes, que se animen a ese sí. Nuestra iglesia necesita de más sacerdotes, de más religiosas, religiosos, animadores, catequistas, que estén dispuestos a seguir a Jesús y anunciar su palabra. Ojalá, ¿no?, que entre nosotros surjan muchas vocaciones y que hoy nosotros, al escuchar este mensaje, nos animemos en conocer cada día más la palabra de Dios y que, conociendo esa palabra de Dios, busquemos siempre ser mejores, cambiar y cambiar para bien, y también asumamos ese compromiso con Jesús de ser anunciadores de esta palabra, de ser pescadores de hombres, y que hagamos de nuestra iglesia y de nuestra sociedad cada vez mejor, ¿no? Que todos estemos bajo la luz de la palabra y que nuestra vida siga el rumbo que Dios nos marca, que siempre es un camino que nos lleva a la paz, a la libertad, a la justicia y a la igualdad. Que el Señor nos fortalezca y nos guíe en este seguimiento de su palabra. Amén.